del encuentro de hoy es básicamente dar como una especie de repaso o pantallazo de lo que ustedes más o menos ya saben y hacerlo un poco ameno y que se lleven por ahí, me permito por ahí opinar con respecto a lo que comentó una colega, una alumna recién, en que no sabían básicamente a qué apuntar o qué tener en cuenta en una clase o en un contenido. Bueno, básicamente acá es que ustedes se lleven nociones básicas de electrocardiografía. Creo que para todos es como un chino, si se quiere, lo que es la electrocardiografía. De hecho, muchos de nosotros mucho tiempo lo dejamos de lado por eso de que nos parece sumamente difícil, sumamente complejo. Bueno, la idea es un poquitito desmitificar esta situación y poder bueno, brindarle algunos conocimientos básicos y no tan básicos en cuanto a que ustedes como enfermeros logren identificar primeramente un electro normal, ¿sí? Los componentes de un electro normal. Después vamos a ir avanzando en cuanto a aquellas alteraciones en nuestro paciente del área crítica. Entre ellos, los objetivos que nosotros, o que en este caso me propuse hacia ustedes, es justamente que avancemos desde cero, desde lo que serían los fenómenos electrofisiológicos que dan origen a la actividad eléctrica del corazón. A ver, teniendo en cuenta esto de que el corazón tiene dos actividades fundamentales, que son la eléctrica y la mecánica, por así decir, ¿sí? La muscular. Bueno, y después ver un poco lo que sería la interpretación de un electrocardiograma, la lectura de un electrocardiograma, las partes, y a partir de un electrocardiograma normal, ver las alteraciones en aquellos pacientes que se nos presentan en la guardia o que tenemos en la misma sala. No sé si a ustedes les pasa que habitualmente uno que hace, nos dicen, bueno, hacele un electro al paciente, ya sea en la guardia, ya sea en la terapia o en la sala. Nosotros hacemos el electro, sacamos la tira, inmediatamente, ¿qué hacemos? Se la entregamos al médico. Bueno, eso estaría bueno, sería conveniente que nosotros como personal de la salud, como pensadores, como críticos, ya empecemos a entender qué es lo que está pasando en ese corazón, ¿sí? En esa actividad eléctrica del corazón. Entonces, esa parte está bueno que nosotros lo empecemos a ver, ¿sí? Bueno, poquitito de repaso, teniendo en cuenta que ustedes ya lo han visto. Si hay algo que no han visto o que yo me retuerzo un poco, porque en esto estamos en un proceso de aprendizaje, o sea, yo soy muy reflexiva en esto. La idea es que construyamos algo desde el día de hoy, que ustedes hoy, ahora, en este momento, no son los mismos que se van a ir al mediodía. Seguramente al mediodía se van a ir con dolor de cabeza y no van a querer volver a escuchar esta voz. Pero bueno, la idea es que los desestructure un poquito, si se quiere, ¿sí? Bueno, vamos a ir arrancando con un repaso medio por encima de algo que ustedes ya vieron en su carrera de grado, ¿no es cierto? Lo que es en anatomía. Bueno, el corazón se ubica en el mediastino. ¿Qué es el mediastino? Es la cavidad que está entre medio de los pulmones, esa zona que le da lugar al corazón, ¿sí? Tiene forma cónica y está revestido por el pericardio y por el endocardio. El endocardio es en la parte interna. ¿De qué nos sirve y por qué yo nombro el pericardio y el endocardio? Capaz que acá me voy muy avanzado. ¿Por qué? Porque a veces nos ocurre, por ejemplo, a nosotros, yo voy a meter muchos ejemplos porque la verdad que trabajo de esto y les puede a ustedes clarificar algo de lo que ustedes vean. Bueno, ¿por qué hablo de endocardio? Porque a veces nos aparece un paciente que dice, mira, viene un paciente con endocarditis infecciosa. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, con un síndrome febril y con una válvula afectada. ¿Por qué? Porque el endocardio es lo que recubre la parte interna del corazón y es lo que está más en contacto con las válvulas. Las válvulas son muy afines a los microorganismos, la verdad que a ellos les gusta mucho y hacen crecimiento en esa zona y básicamente la comen, por así decir. Después, la pericarditis es la alteración de eso que recubre el corazón, que es el pericardio, que es la parte externa. ¿Por qué es importante y por qué lo traigo a colación? No porque tenga ganas y porque quiero complicarles. ¿Por qué? Porque a nivel morfología del QRS nos trae una alteración que cualquiera a simple vista diría, che, tengo alterado el segmento ST. ¿Qué hablamos? De isquemia, de infarto, abramos la sala, abramosle el vaso. ¿No es cierto? Lo vamos a hacer bien claro y crudo. Pero no es tan así, tenemos que ver la morfología de esa ST, de ese segmento que está alterado. Ustedes si lo ven acá, está un poquitito redondeado.
más adelante vamos a ir a ver cuál es la diferencia entre un ST elevado por un evento isquémico, agudo, oclusivo, y por algo inflamatorio. También, siguiendo el mismo ejemplo de la pericarditis, siempre tenemos que tener en cuenta el contexto de ese paciente. ¿Por qué? Esto es una especie de guía para algún ejercicio o algo que a ustedes les toque en la guardia o en la unidad coronaria. Si nos aparece un joven de 22 años con dolor precordial, con frecuencia cardíaca elevada y nos muestra un electro de estas características, lo más probable es que yo no piense que es un evento isquémico, porque la verdad que no sé si es delgado, si hace deporte. Bueno, hay que ver por qué tuvo una inflamación del pericardio. Bueno, esto a modo de ejemplo, como para que nosotros no corramos cuando tenemos un caso así, pero sí tener en cuenta que es importante tenerlo en cuenta este tipo de alteración. Bueno, esto un poquitín como para darnos una idea de lo que es la anatomía y fisiología de, más que nada la anatomía del corazón y cómo se da la circulación, un pequeño repaso de la circulación mayor y menor. Menor, ¿qué quiere decir? Que es la que está acá dentro del corazón, más cerquita. ¿Cómo sería? Bueno, la circulación menor entra por la vena cava superior e inferior, ¿sí? Las venas cava superior e inferior vienen desde el resto del cuerpo, sangre que está, que es sangre venosa, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, después de ahí pasan a la aurícula derecha, por aquí, ¿no es cierto? Y pasa después por la válvula tricuspidia al ventrículo derecho, ¿sí? Del ventrículo derecho pasa por la arteria pulmonar hacia los pulmones, en donde se oxigena, ¿sí? Esa sería la circulación menor en términos muy, muy sencillos. La circulación mayor, ¿cómo es? A través de las venas pulmonares, vuelve esa sangre que se había ido a oxigenar hacia la aurícula derecha, ¿sí? Desde ahí, a través de la válvula mitral, pasa al ventrículo izquierdo a través de la contracción y después va por la válvula aórtica hacia el callado aórtico, ¿sí? Y del callado aórtico ya se va a las diferentes zonas del cuerpo que van a tomar el nombre de la zona que irrigue la aorta, ¿no es cierto? Todo el resto. Esto sería en términos generales la circulación mayor y menor. ¿A través de qué? A través de los movimientos de las válvulas. Las válvulas, ¿qué es lo que es importante? Ahora se les voy a mostrar dónde están ubicadas las válvulas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hagamos alguna valoración de los ruidos cardíacos de nuestro paciente, vamos a situar nuestro estetoscopio por encima de la zona donde se ubica cada una de las válvulas. Cada una de esas válvulas indican una función dentro del ciclo cardíaco. Pero básicamente, para que a ustedes les quede claro, ¿cuál es la función de una válvula? Bueno, la válvula lo que hace está entre aurículo y ventrículo. Lo que hace es, cuando se produce el llenado, por ejemplo, auricular, la válvula, por diferencia de presiones, termina abriéndose, ¿no es cierto? Y después, ¿qué hace? Permite el paso de la sangre hacia el ventrículo y se cierra inmediatamente. ¿Cuál es la función de la válvula? Que no vuelva la sangre, básicamente, que no se vuelva para donde había pasado. Si la válvula, y que pase en términos normales, ¿qué quiere decir? Si la válvula está estenosada porque tiene calcio y demás, y bueno, va a pasar poquito, se va a juntar líquido, aparece la insuficiencia cardíaca, bueno, y así. Y si la válvula no se cierra del todo, también va a haber como un retroceso o no va a pasar toda la sangre que queremos. Eso en términos generales. Bueno, de esto justamente era lo que iba a hablar. Es importante, sí, es importante saber a dónde se ubican nuestras válvulas, ¿sí? A dónde vamos a escuchar nosotros los sonidos. Recuerden que tenemos el S1 y el S2 cuando dicen, bueno, son dos sonidos en cada uno de los focos. Van a ver que ustedes cuando realizan o cuando leen un electrocardiograma, un informe de un electrocardiograma, van a ver eso. Entonces, como para que tengan en cuenta a qué se refiere cuando hablamos de S1, S2, presente los cuatro focos. ¿Cuáles son? Estos focos que están acá. Van a ver que, pero esto por ahí me meto en cosas que capaz que no son el objetivo de la clase, que por ejemplo, estos dos sitios o estos dos focos de auscultación cardíaca, por ahí se escuchan menos. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente con ventilación mecánica, tenemos la presión positiva que ingresa a esta zona y se confunden los ruidos, ¿sí? O por, no sé, presencia de secreciones, o sea, todos esos ruidos agregados que en realidad nos van a confundir más. Después,
estos dos focos que están acá, por sobre todo el foco mitral y el tricuspidio, como hay menos masa muscular, como hay menos ruidos, y de hecho cuando uno hace la auscultación pulmonar, no sé si ya tuvieron la posibilidad de hacer, van a ver que esta zona siempre hay hipoventilación en esta zona. Entonces es como más fácil, por así decir, escuchar los ruidos del foco mitral y el tricuspidio. Pero es importante esto. A ver, no siempre son exactas estas ubicaciones. Importante que ustedes se vayan corriendo con el estetoscopio. A ver, por eso les digo, tal vez yo me estoy yendo a otro plano, que tal vez no es el objetivo de la clase, pero nosotros dentro de la especialidad les pedimos mucho la valoración del paciente y en esto la semiología de parte nuestra. Enseñamos a usar y amigarnos con el estetoscopio. Bueno, para que todas estas funciones del corazón se den, más allá de que hay un sistema nervioso que es el que promueve estos movimientos y lo que sería el latido, la contracción, la relajación y demás, las células que componen el corazón tienen que tener ciertas propiedades, ¿sí? Porque no son las mismas células que hay en el resto del cuerpo, ¿sí? Entre ellos está el cronotropismo, que es la excitación que se inicia en el nodo sinusal. En un ratito ya vamos a ver, para entender esto hay que entender también el sistema de conducción eléctrica, ¿sí? ¿Por qué nosotros vamos a tener una función eléctrica si no hay un sistema que lo lleve, ¿no es cierto? Bueno, las células se despolarizan y genera el potencial de acción, ¿sí? Después tenemos el dromotropismo, que es aquella que tener esa fuerza, este impulso eléctrico, ¿no es cierto? Y después tenemos cuando uno genera una contracción, pasa el impulso eléctrico, se conduce y demás, bueno, después tiene que volver a su condición normal, ¿no es cierto? A su condición de relajación. Estos términos que acá vemos nos sirven para en un futuro, lo digo así muy lento, nosotros entendamos en qué actúa cada una de las drogas, ¿no es cierto? Cuando hablamos, le vamos a poner un nootrópico, cronotrópico, le vamos a poner no sé, nootrópico positivo, negativo, bueno, más o menos entender hacia dónde quiere actuar esa medicación o esa droga que nosotros queremos infundir, ¿no es cierto? Bueno, continuamos. Recuerden que me pueden frenar. No sé cómo se hace para salir de acá, pero me irá guiando Eric. Bueno, volviendo a esto que más o menos les adelanté del sistema de conducción eléctrico, tenemos, ¿por dónde arranca? Por el nodo sinusal. El nodo sinusal es el marcapasos biológico por excelencia del sistema de conducción eléctrico. ¿Dónde se ubica? En la aurícula derecha. Tiene una forma como de botón, por así decir. En este sitio se genera el impulso eléctrico. En este sitio vendría siendo entre 60 y 100 latidos por minuto. ¿Por qué les pongo esta información acá que ustedes dirán, esta Marcela, qué complicada que es? ¿Por qué se los pongo? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos un electrocardiograma y tengamos una frecuencia X, nos va a decir, bueno, y una morfología, obviamente, que ya lo vamos a ver, nos va a decir a qué parte del sistema de conducción o qué zona del corazón anatómica, ¿no? Se está generando ese impulso cardíaco, ¿sí? Ese impulso eléctrico. Bueno, arranca por el nodo sinusal, ¿sí? O sinoauricular, que es el marcapasos natural de nosotros. Después pasamos al nodo AB, ¿sí? El nodo AB ya es un poquito más lento. Van a ver que en el electrocardiograma ya lo vamos a mirar, o en la morfología del QRS, el nodo AB es justamente una zona de conducción, una zona que no tiene ni deflexión, ni altura, ni depresión, ni nada. Es una zona de conducción. Pero es importante reconocerlo y saber que es útil. ¿Por qué? Porque si esa zona se corta por algo, se interrumpe, se alarga, se altera, lo vamos a ver en un electro, que son los famosos bloqueos auriculoventriculares, ¿sí? Para más o menos ir adelantándonos. Después se continúa, ¿sí? Por las asas o fascículos internodales, se continúa, ¿sí? Hasta llegar a las ramas derecha e izquierda, por el haz de His, ¿sí? En las ramas derecha e izquierda
tenemos lo que serían las fibras de Purkinje. ¿Por qué es importante? Entonces, acuérdense que, volviendo un cachetín atrás porque no lo dije, el nodo sinoauricular o el nodo sinusal es el que genera el impulso eléctrico, sí, pero ¿qué es lo que hace? Despolariza ambas aurículas, ¿sí? No es que hace una solita, son ambas. Arranca por la derecha y continúa por la izquierda, en cuestión de milisegundos, si se quiere, ¿sí? Bueno, todos alguna vez hicieron un electrocardiograma, seguramente. ¿Qué es lo que es el electrocardiograma? Bueno, es un papel, una foto, un registro de la actividad eléctrica del corazón de ese momento, ¿sí? Porque nos va a pasar que estamos en la unidad coronaria, en la guardia, y de repente, no sé, monitoreo, vio algo, alguna alteración, lo que sea, o nosotros mismos, ¿eh? Porque nosotros, una vez que aprendamos a identificar ciertas alteraciones de un electrocardiograma, o un electrocardiograma normal y advertimos esas alteraciones, bueno, podemos pedir ese registro. ¿Qué va a pasar? Que el médico nos va a decir, hacer un electrocardiograma. ¿Y para qué le vamos a hacer un electro si ese evento que vimos ya pasó? Por ejemplo. Pero bueno, no vamos a empezar peleando con los médicos. Pero lo importante es eso, que nosotros como enfermeros del área crítica sepamos lo que hacemos y para qué lo hacemos y por qué lo hacemos. Eso, tema aparte de pelea continua. Bueno, ¿qué pasa? El electrocardiograma, volvemos, es el registro de la actividad eléctrica del corazón. ¿Cómo es? Por ejemplo, hay un vector. ¿Qué quiere decir? ¿El vector qué significa? Que arranca de negativo a positivo, que es la dirección de la electricidad, ¿no es cierto? Del impulso eléctrico. ¿Y cómo lo vamos a ver en un electrocardiograma? Lo vamos a ver a través de un electrodo. El electrodo es lo que nosotros colocamos en el pecho del paciente, ¿no es cierto? O en las derivaciones, que son estas que están acá, famoso lo triángulo de Beethoven, que no voy a ahondar en eso para no asustarlos, pero ustedes sepan que esta es la distribución de las derivaciones. Miembro superior derecho, la R es de la descripción o en inglés. Miembro superior izquierdo, esta es la que va en los pies, y después estas son las que ven, porque algunas son bipolares y otras son unipolares. Bueno, eso como para que sepan que existe. Después, volviendo al vector, ese vector, ¿sí? Que nosotros estamos viendo, ese vector de despolarización de energía, nosotros lo vamos a ver. Cuando lo vemos, la onda es negativa. Veo que son como unas cámaras, ¿no es cierto? Cuando lo vemos desde arriba es isodifásica, o sea que tiene la misma distancia hacia arriba y hacia abajo, ¿no es cierto? Y cuando lo recibimos es positiva. ¿Para qué sirve esto? Nos sirve para cuando nosotros veamos en el cuerpo del paciente, teniendo en cuenta que si esto, por ejemplo, es el corazón y está de esta manera ubicada, la energía, volviendo a donde arranca, por eso es importante el sistema de conducción eléctrico, la energía arranca en la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Perdón, derecha. Entonces lo ve irse. Entonces todas las derivaciones que estén así van a ser negativas. Por eso que vemos ABF negativo, ¿no es cierto? En cambio, aquel que lo ve venir van a ser positivas. Esto como para tener en cuenta que decir, che, yo vi no sé, una ABF positiva. Bueno, veamos qué es lo que pudo pasar. Bueno, continuamos. Bueno, la ubicación de las derivaciones, esto es más o menos lo que ustedes ya saben colocar. Esto es lo que estamos hablando. ¿Dónde están ubicadas cada una de ellas? Recuérdense que tenemos el plano frontal, tenemos las 6 derivaciones, y en el plano, lo que sería la periferia, tenemos las diferentes derivaciones que son las que miran desde los diferentes miembros. También hay que entender que existen otras derivaciones que son las derechas y las posteriores, que ya vamos a comentar para qué son útiles y la importancia bueno, de marcarlas bien, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que más o menos decíamos recién, ¿vieron? Es importante que ustedes tengan en cuenta esto de las caras del corazón, hacia dónde mira. Es como que hacemos un corte acá y vemos hacia dónde miran. Vieron que el corazón está como en forma cónica y mirando hacia un costado. ¿Por qué es importante esta imagen que yo les pongo acá? ¿Por qué? Porque nos está hablando de las caras del corazón, ¿sí? Esta es la cara posterior, la cara inferior. ¿Y qué es lo que lo está mirando? ABR, ABF, y acá tenemos las precordiales, ¿sí? Y ABL acá tenemos. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, para que más adelante veamos, por ejemplo, circulación, qué arterias lo irrigan al corazón, y nosotros si vemos una alteración
por ejemplo, en el electrocardiograma, en alguna de estas derivaciones, yo como enfermero que voy a poder decir, mira, el paciente tiene un supra, un infra o lo que sea, qué alteración yo detecté, o capaz que no sé el nombre de la alteración, pero digo, mira, che, yo vi, porque nosotros podemos jugar con los electros y mostrárselos a los médicos o a otros compañeros que sepan un poquito más y decir, mira, yo vi, la verdad que, no sé, en B4 y en B3 vi que está, no sé, tal alteración. Bueno, ¿qué me está indicando? Que la cara anterior está afectada y que tal o cual arteria que lo irrigan sería el vaso culpable. ¿Sí? Esto ya adelantándonos un poquitito más a lo que sería isquemia, ¿no es cierto? Que es uno de los tantos objetivos que por ahí nos pusimos en este día. Tal vez son muy ambiciosos, bueno, tal vez sí, pero si ustedes se van hoy con las ganas de mirar un poquitito más allá, de agarrar un electrocardiograma, de decir, che, esto que está acá es normal, pero esto no, no tengo idea cómo se llama eso, qué es lo que es, pero que sepan que detectaron algo anormal, genial, buenísimo, ya hizo un montón. Todos arrancamos así, ¿eh? Bueno, esto que les hablaba recién de las derivaciones posteriores. Acá se los marqué porque cuando uno cree que podría haber un infarto de ventrículo derecho, estaría bueno poder hacer eso. Bueno, ¿cómo sería? Las derivaciones se ponen de la misma manera a excepción de 4, 5 y 6, que los ponemos, las corremos, por así decir, no, perdón, este es cuando quiero saber sí, si hay un infarto de cara posterior, perdón, me confundí con las derechas. Eh, es noble aceptar las confusiones, las equivocaciones. Bueno, entonces, cuando queremos saber si el infarto está como muy posterior, lo que vamos a hacer es cambiamos 4, 5 y 6 lo más atrás que podamos. A veces no se puede por la posición del paciente, por la contextura física del paciente, pero vamos a tratar de que podamos hacerlo, ¿sí? Entonces ahí largamos un electro y lo que vamos a hacer es marcarlas, porque a veces hay electrocardiógrafos que sí nos permiten cambiar a derivaciones posteriores o derechas. Tocan los botoncitos y lo configuran de esa manera. Bueno, si no les permite, pongan en B4, pongan B7, o sea, lo tachan, ponen B7, en B8, B5 y en B9, B6, como para que el médico sepa que nosotros hicimos ese cambio. Bueno, y acá tienen los lugares, B7, que sería el B4, quinto espacio intercostal, línea axilar posterior. Vieron que el B6 lo poníamos en la línea axilar media, ¿sí? Bueno, el B8, quinto espacio intercostal y la línea medio escapular, o sea, nos vamos atrás a la escápula, y el B9 en el quinto espacio, o sea, seguimos siempre en el quinto espacio intercostal y tratamos de llevarlo lo más posterior que podemos, ¿sí? Esto es una espalda, por si no se entendía. Bueno, y esto lo de las derechas, cuando, lo que les decía recién confusamente, que es cuando sospechamos de infarto de ventrículo derecho, ¿sí? Que es importante, en este caso, bueno, lo mismo, los electrocardiógrafos modernos lo que hacen es ponerle la R, que quiere decir de, los que saben inglés, quiere decir de derecho en inglés, que es right o algo así se pronuncia. Yo definitivamente no sé inglés. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? El 1, el 2 van exactamente iguales, ¿sí? Después, el 3 lo ponemos, es como que hacemos el mismo electro, solo que a partir del 3 nos vamos para el lado derecho. Es exactamente el mismo, no hay gran confusión. Sí es importante el marcado del electro cuando lo terminamos de hacer, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Es ver si hay un infarto, o sea, hay algún tipo de alteración en el QRS que nos indique que hay un infarto nuevo, viejo, evolucionado o como sea que esté el infarto. Bueno, esto que hablábamos del electrocardiograma, que es un registro en un papel de la actividad eléctrica del corazón. Bueno, está compuesto por un papel cuadriculado, ¿sí? Siempre, como premisa, cuando uno empieza a hacer un electrocardiograma, tiene que verificar que esté bien programado. ¿Cómo sería? Que lo que sería la velocidad y la amplitud estén como corresponde, ¿sí? La velocidad son 25 y la amplitud 10, si no me equivoco. ¿Qué es lo que es un papel de un electrocardiograma? Bueno, es justamente dos ejes.
un eje horizontal y un eje vertical. El horizontal me va a medir la velocidad o distancia, ¿sí? Más que nada la velocidad. Y nos va a servir a nosotros para después identificar si hay algún tipo de alteración en las diferentes ondas y segmentos del electrocardiograma. ¿Cómo sería eso? Haciendo las mediciones, ¿sí? Y la altura nos va a permitir verificar qué tan elevado o no esté alguna de las ondas. Esto es importante, bueno, que sepan que el papel milimetrado está compuesto por cuadrados chiquititos y cuadrados grandes, ¿sí? Los cuadrados chiquititos tienen este tamaño, 0,04, y cada uno de los cuadrados grandes tiene 0,20 segundos, ¿sí? Bueno, esta es la parte por ahí un poquitito más, si se quiere, más compleja. Yo, la verdad, les voy a ser sincera, toda la vida dije, ¿para qué quiero saber el eje eléctrico? No me interesa, no me suma. Bueno, la realidad es que hay un montón de formas de entender o de sacar el eje eléctrico. Como enfermeros, nosotros pienso, y en mi opinión, por ahí alguno si quiere ahondar puede ver videos de cómo sacar el eje eléctrico de una manera un poquito más, como se dice, más profunda, más en grados exactos, como estos que están acá. Yo la verdad que prefiero utilizar dos derivaciones, lo vi, la verdad que me parece un poquito más piola, dos derivaciones, que son las derivaciones que mejor representarían el cálculo del eje eléctrico. ¿El eje eléctrico qué es? Es la forma en que se despolariza el corazón. De derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y un poquito de atrás hacia adelante, volviendo a la forma cónica del corazón, ¿cierto? Sí, repito, de derecha a izquierda, vamos por acá, si quieren, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, perdón, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Lo que hacemos es, buscamos la derivación de 1, que es bipolar, y vemos si es positiva o negativa. Si es positiva, estaría en esta zona, ¿cierto? ¿Sí? Y si es negativa, estaría en esta zona. Y después buscamos la derivación ABF. Lo mismo, si ABF es positiva, la ubicamos en esta zona. Si es negativa, la ubicamos en esta zona. A ver, y si está alterada, o sea, está negativa, alguna de las dos, nos va a hablar de un eje a la derecha o a la izquierda. De igual forma, yo en lo que es el material que les comparto, hay un pequeño videito que lo va a explicar un poquito más sencillo. ¿Qué nos tiene que quedar de esto? Bueno, que D1 y ABF deberían ser positivas, para que nos dé que el eje eléctrico esté en este rango, esté normal. ¿Qué nos habla de que cuando hay hay exceso de masa o de crecimiento de los ventrículos, nos habla de esta alteración, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando hay exceso de masa o de tejido muscular y le cuesta más pasar, es así. Entonces, algunas características o patologías que nos hablan de eje eléctrico desviado a la izquierda y a la derecha son estas que nombro acá. La obesidad, porque acuérdense que cuando uno tiene obesidad, también tiene obesidad el músculo cardíaco. El infarto de cara inferior, crecimiento ventricular izquierdo y el bloqueo de rama izquierda. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, le cuesta más pasar por esta zona, por eso está desviado. Y derecho, crecimiento ventricular derecho, infarto lateral, o sea, vieron cómo nos corremos de ese infarto, EPOC y destrocardia, que sabemos que es la condición en la que el corazón está del lado derecho. A ver, volviendo a lo que les estaba diciendo anteriormente, todo va en el contexto en el que se presenta el paciente, ¿sí? O sea, tenemos un paciente con ciertas características que nos hablan, no sé, de un bloqueo de rama, un paciente obeso, un paciente con una insuficiencia cardíaca porque tiene un ventrículo izquierdo enorme o duro, que de por sí es más grueso, porque por una cuestión de reflexión, que podemos reflexionar por qué el ventrículo izquierdo es más grueso, más grande, y bueno, porque tiene mucho más tarea que el ventrículo derecho. Parece boba la explicación, pero es así, tiene mucho más para trabajar, para inyectar sangre, para moverse, porque tiene que llevar toda la sangre al callo aórtico.
¿sí? Esto en términos sencillos de por qué tenemos un ventrículo. No sé por qué me fui a que tenemos un ventrículo grueso. Bueno, entonces, volviendo al tema del eje eléctrico, para no matarnos, ¿de qué se trata? Que ustedes en un electro vayan a buscar la derivación de 1 y ABF. Son las dos que tienen que ver. Y se fijan para dónde está el crecimiento. Si el crecimiento está hacia arriba, quiere decir que esa derivación es positiva, lo ubicamos en el lado positivo. Si ABF tiene el crecimiento hacia arriba, quiere decir que el eje es positivo, quiere decir que está entre 90 y menos 30, es normal. Y si tenemos alguna de esas dos está desviada, lo ubicamos a donde corresponde, ¿sí? Que quiere decir que si está negativo de 1 o negativo ABF, lo vamos a ubicar en donde corresponde y ahí nos va a decir hacia dónde está desviado el eje. No vamos a hablar de porcentajes exactos de grados, no porcentaje, de grados exactos, porque la verdad que no tendría ningún sentido para nosotros. Y déjenme decirles dos cositas importantes. Los electrocardiógrafos nuevos nos dan la descripción o lectura de ese electrocardiograma que yo estoy haciendo y nos dice las características de ese eje eléctrico. Y ustedes van a decir, pero Marcela, ¿para qué nos explicaste todo eso si me lo va a dar el electrocardiograma que yo voy a generar? Bueno, para que sepan de dónde viene, ¿no es cierto? Y para complicarles a ustedes y a mí que no me gusta. Bueno, y otra cosita más es que existen, como todo avanza, y yo no avanzo con todo, eso de mí para mí, como todo avanza, existen calculadoras de ejes eléctricos, ¿sí? Hay una app que se llama calculadora de eje eléctrico. La pueden bajar en el caso que les interese o que quieran corroborar que ustedes lo sacaron bien, que ustedes lo determinaron bien, la bajan y les va a pedir algunos datos. ¿Cuáles son esos datos? La amplitud de dos derivaciones. Ustedes lo ingresan, le dan calcular y les sale el eje eléctrico. Eso, en términos generales, creo que les puede llegar a servir si es que quisieran ahondar en eje eléctrico. Bueno, esto es más o menos la explicación que les di recién. No me di cuenta de haberla pasado y me ha ayudado un poquitito más. Bueno, aquí es donde vamos a ubicar. Esto les sirve como explicación de lo que vimos recién, ¿sí? Siempre vamos a mirar los QRS de la derivación 1 y ABF, ¿sí? Y acá tienen las diferentes combinaciones que se pueden dar. Bueno, acá está toda la explicación que yo les di recién, solo que un poquitito más bonita y más, más clara. Esta se la pueden llevar, es más fácil. Y acá está la calculadora, ¿sí? Vieron que acá les pide de otras derivaciones, ¿eh? Ojo con eso. No es que les está pidiendo de estas, que nosotros lo veíamos en un plano, en un papelito. Les está pidiendo de 1 y de 3. La amplitud les va a pedir. ¿Cuál era la amplitud? El eje vertical, ¿sí? O sea, la altura. Cualquier cosa, Eric, me avisas cuando haya que frenar o si voy muy rápido. Bueno. Está bien, Marce, muy bueno, muy bueno. Por ahí si tienen preguntas o alguno quiere que repite la profesora algún punto en particular, pueden levantar la mano y hacemos alguna pausa, o como dije al principio, cuando hagamos el receso, pueden escriban sus preguntas y volvemos a repetir algún tema para la segunda etapa. Pero vive, muy bien, Marce. Bueno, perfecto. La onda P. La onda P es la primera figurita que vemos en el electrocardiograma. La onda P en condiciones normales tiene esta forma que está acá, ¿no es cierto? Bueno, esta onda P tiene esta forma redondeada. Recuerden que habíamos dicho que la onda P era el reflejo del inicio del sistema de conducción, ¿sí? El sistema de conducción eléctrico, que tiene como una forma de porotito acá arriba y que despolariza la aurícula derecha y la izquierda en fracción de segundos. Arranca con la derecha y después con la izquierda. Por eso tiene esta formita así, ¿sí? Como que esto sería de la derecha y esto de la izquierda. La altura, que lo veíamos en el eje vertical, 2.5 milivolts. El ancho, 0,12, o sea que serían 0,04 de estos que habíamos visto, ¿se acuerdan? De estos chiquititos que están acá, serían 4 cuadraditos, ¿sí? Y cómo tiene que ser positiva en 2, en 3 y ABF, y negativa en ABR. Quiero volver un poquito para atrás, que antes les decía que siempre ABF tenía que ser negativa. No, perdón, ABR.
Porque ABF, si nos fijamos en el triángulo de Einthoven, ABF estaba al final, o sea que ve venir la electricidad, ¿sí? Estaba por acá, ve venir la electricidad. ¿Qué quiere decir? Que va a ser positivo. Aquel que ve venir la electricidad o el impulso eléctrico siempre van a ser positivos, ¿sí? Y aquel que lo ve irse, como en este caso el ABR, que era en la parte derecha, o sea, miembro superior derecho, lo ve irse. Entonces siempre ABR es negativo. Perdón, 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 para mí. Entonces, esas son las características normales. Después puede haber algunas alteraciones de la onda P, que como por ejemplo esta, que puede ser que la veamos dividida en dos, y esta que la vemos puntiaguda, ¿sí? Son algunas alteraciones que podemos llegar a ver, pero sepan que las características normales son estas. A ver, volviendo a los objetivos de esta clase, lo principal es que ustedes se lleven las características normales de cada uno de los componentes del electrocardiograma. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta nosotros esas características normales nos va a permitir identificar aquellas anormalidades, siempre en contexto con el caso clínico que estamos presentando, ¿sí? Ya sea que le presentemos nosotros, que le presente Eric, que se presente en su sala de internación, ¿sí? Por eso es tan importante, porque para lo anormal vamos a tener tiempo, porque trabajamos con pacientes que están enfermos y que tienen corazones enfermos, ¿no es cierto? Entonces, arranquemos por lo normal. Es como cuando seguramente en la clase de Claudio, en la de Claudio Ibero, que fue mi profesor, seguramente él les mostraba o les enseñaba las condiciones normales de una ventilación mecánica, de una auscultación pulmonar, los ruidos normales. Bueno, nosotros vamos a enseñar justamente lo normal. De ahí nos vamos a salir a lo anormal. Bueno, pasamos al intervalo PR. Perdón, con respecto a la diapositiva anterior van a ver que esas características de la onda P alterada tienen un nombre y se relacionan con una condición clínica del paciente, que algunas son con respecto a afectaciones pulmonares en las cuales se altera la onda P. Lo van a tener en el material, no quiero por ahí llenarlos de tanta información a nivel alteraciones o enfermedades, ¿no es cierto? Vamos a abocarnos a lo normal y en este momento. Bueno, el intervalo PR, ¿se acuerdan que yo al principio les comenté que había una zona de conducción entre el nodo sinusal y el nodo AB? Y justamente está representado por el intervalo PR. ¿Qué quiere decir? Que es el tiempo que transcurre entre el inicio de la onda P, que está, bueno, acá está bien marcado, el inicio de la onda P y el inicio del QRS. Nos sigue hablando de actividad auricular. Esto es muy importante que entendamos que por ahora estamos hablando de la aurícula, del trabajo que hace la aurícula. Todavía no pasamos los ventrículos, ¿sí? Entonces, es este tiempo que está acá. El PR es eso, ¿sí? Entonces, hasta el comienzo del QR. El intervalo PR tiene que tener esta duración, 0,12 a 0,20. ¿Qué quiere decir? 1, 2, 3, ¿sí? 4 por 3, 12. 0,04, acuérdense. Y hasta 20 milisegundos. ¿Para qué nos va a servir este intervalo PR? Bueno, para cuando hay alteraciones a través del nodo auriculoventricular. ¿Cuáles son las alteraciones? Los bloqueos. Los bloqueos que son tan lindos. Eso sí me gusta, se los puedo decir. En cambio, el eje, no. Bueno, los bloqueos es re importante. ¿Por qué? Porque un bloqueo auriculoventricular, acá me adelanto un toque, puede cursar con o sin síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Cansancio, mareo, síncope, golpe en la cabeza del abuelito. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la cabeza, en el ojo y sangra. Bueno, eso es lo que vamos a ver nosotros en una guardia. Bueno, complejo QRS. El complejo QRS ya es directamente la actividad de los ventrículos, ¿sí? Representa la despolarización ventricular, o sea, el llenado y el trabajo del ventrículo. La duración, 0,12 segundos, ¿sí? Desde acá hasta acá. No debería tener más de 0,12 segundos, ¿sí? Entonces, perdón, QRS, hasta aquí, ¿sí? Después ya de ahí empezamos, desde la S hasta la T es otra parte, ¿sí? Es toda la actividad ventricular, depende de qué es lo que nosotros querramos ver, ¿sí? Ese sería el complejo QRS. Arranca aquí, esta onda Q, la R es lo más alto que vemos, la S es como una deflexión. ¿Por qué es importante la R? Después la vamos a utilizar para el análisis de la frecuencia cardíaca, entre otros, ¿sí? Las características de esa onda.
Bueno, justamente, acá estamos. Bueno, para calcular la frecuencia cardíaca hay montones de fórmulas. Bueno, a mí particularmente me gusta esta. Me parece más sencilla. En el caso de una frecuencia cardíaca regular. Y en el caso de una frecuencia cardíaca irregular tenemos otras fórmulas. Acá les cuelgo un videito de cómo sacarlo o cómo se lo pueden explicar un poquito más sencillo de lo que puedo llegar a explicar yo, ¿no es cierto? Y capaz que en una velocidad más acorde. Bueno, ¿cómo sacamos? 300 dividido el número de cuadros grandes entre R y R. ¿Por qué recién les decía que era tan importante la R? Porque nos va a servir, que son estos piquitos acá, dentro del complejo QRS. ¿Por qué? Porque nos va a servir justamente para el cálculo de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Bueno, acá por ejemplo tenemos este ritmo regular. ¿Por qué es un ritmo regular? ¿Cómo nos damos cuenta que un ritmo es regular? Después lo vamos a ver bien. ¿Por qué? Porque la distancia entre ambas R's, entre todas las R's, es igual. ¿Cómo hacemos algunas personas, o cómo hacen algunas personas? Agarramos un papelito y marcamos todas las R's con un puntito, o sea, lo ponemos por encima, ustedes van a ver que hay gente que lo hace, lo ponemos por encima el papelito en blanco y hacemos un puntito por cada R, ¿no es cierto? Y si la distancia es exactamente igual, uno lo va moviendo al papelito ese, quiere decir que el ritmo es regular, ¿sí? No dije sinusal, dije regular. Son dos cosas por ahí diferentes, pero que se combinan. Y el ritmo irregular, ese mismo papelito que tenemos, lo podemos colocar, lo podemos utilizar acá. Bueno, en este caso vamos a hacer un puntito sobre cada una de las R's y vamos a ver, bueno, acá claramente que es irregular, ¿sí? ¿No es cierto? Bueno, entonces, hacemos 300 dividido el número de cuadros grandes, ¿sí? Tenemos acá, entre esta R y esta R tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, 300 dividido 4, ¿sí? El valor que nos dé, que creo que es 75, sería la frecuencia de este paciente, ¿no es cierto? Y en el ritmo irregular, recuerden que la frecuencia cardíaca en un trazado electrocardiográfico cuyo ritmo es irregular, es una frecuencia aproximada. Sí, porque va a ir variando, no siempre va a ser lo mismo. Entonces, va a ser el número de Rs en 10 segundos, que quiere decir que en todo el trazado de nuestro electrocardiograma que largamos en ese momento, que hicimos, por 6 segundos. O sea, todos los cuadros contamos todas las R's que tiene y lo multiplicamos por 6 segundos, ¿sí? Por 6, ¿sí? Que es lo que dura. Otra fórmula es el número de R's en 30 cuadrados grandes. No estaríamos contando todos, es un poquito más de la mitad, ¿no es cierto? Por 10. Y también nos va a dar la frecuencia cardíaca aproximada, ¿sí? Bueno, y ahí les dejo el videito como para que ustedes vean si les sirve mejor la explicación más claro o para que lo consulten cada vez que necesiten, ¿no? Bueno, continuamos. Bueno, esta es la parte que les decía que a mí personalmente me gusta. Serían los bloqueos. Volviendo un poquito a lo que es el bloqueo AB, dijimos que era el bloqueo de conducción, que era ese retardo en la conducción del impulso eléctrico desde el nodo AB, desde el nodo, perdón, desde el nodo auricular, sino auricular, al nodo AB. O sea, a lo que sería la conducción auriculoventricular. ¿Qué parte era esta? Desde el inicio de la onda P hasta el inicio de el inicio de la onda R, ¿sí? Bueno, entonces, debía medir hasta 0,20 segundos. Y en este caso, el bloqueo AB de primer grado, ¿cuáles son las características del bloqueo AB de primer grado? Que el PR se mantiene constante, o sea que cada uno de los PR, si nosotros nos situamos, van a medir lo mismo. Por ahí yo vuelvo a hacer referencia a cosas que ya dijimos. ¿Cómo lo mido? Lo mido desde el eje horizontal. ¿Cómo? Por los cuadraditos estos chiquititos que miden 0,04 segundos. Entonces, o un cuadrado grande que 0,20, ¿sí? Los valores son sumamente importantes para que hagamos las mediciones. ¿Qué nos habla el bloqueo AB de primer grado? PR alargado, o sea, superior a 0,20 segundos y constante, que en ningún momento se alarga. Progresivamente, digamos, que siempre en cada uno de los PR está igual. ¿En qué casos lo vemos? Lo vemos en pacientes, en hallazgos,
hallazgos clínicos o en paciente que viene medio cansado y demás, pero que no se hace nada, se expecta. ¿Qué puede pasar también en algún paciente que viene tomando algún beta bloqueante, algún bisoprolol, algún carvedilol, alguno de esos que, no me acuerdo ahora qué otro, creo que el atenolol también genera un poco de alargamiento del PR. Por eso es tan importante, bueno, identificar qué medicación está tomando nuestro paciente y si nosotros justo estamos haciendo triage, qué preguntas le vamos a hacer, ¿sí? No vamos a salir corriendo con un bloqueo AB de primer grado, pero claro, puede ser sintomático. Entonces, ¿qué pasa? Si es medicamentoso, bueno, se suspende o se lleva a la mitad la dosis, hay que ver que lo que indica ya no es nuestro campo, pero identificar que puede ser por algo medicamentoso. Entonces, eso es el bloqueo de primer grado. Puede ser un hallazgo y está ahí y el paciente convive con eso y no le pasa nada, ¿no es cierto? Eso puede pasar. Después tenemos el bloqueo de segundo grado se divide en dos. ¿Por qué es importante? Y acá es donde viene la confusión de tengo MOVIT 1, MOVIT 2. Bueno, ¿qué significa? El MOVIT 1 cursa con un fenómeno. ¿Cuál es ese fenómeno? El de Wenckebach, ¿sí? Que es el que vamos a ver. ¿Qué es lo que nos habla ese fenómeno de Wenckebach? Como para que digamos, che, bloqueo de segundo grado, MOVIT 1. MOVIT 1 relacionémoslo con el fenómeno de Wenckebach. ¿Qué significa? Que el PR lo que hace es, se alarga. ¿Vieron que en el de primer grado teníamos un PR constante? Bueno, acá se va a ir alargando, va a ir midiendo cada vez más, hasta que en un momento deja de conducir. O sea, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Que el PR conduzca y forme un QRS, conduzca. ¿Qué quiere decir? Que pase desde las aurículas a los ventrículos, ¿no es cierto? Eso es lo que queríamos nosotros. Si ese pasaje de electricidad de aurículas a ventrículos a través del nodo AB no se da, o se da lento, o se da progresivamente lento, bueno, nos da este fenómeno. En este caso, el fenómeno de Wenckebach habla de eso, de que esa conducción se va alargando, se va como, sí, alargando en el tiempo, poniéndose un poco más lenta, hasta que deja de conducir. Y aparece una P por ahí dando vueltas, y después vuelve, hay una pausa, ¿vieron? Hay una pausa, y después vuelve y conduce, y se alarga, y conduce, y se alarga. ¿No es cierto? Ese sería el fenómeno Wenckebach. O sea, que cuando ustedes vean un electrocardiograma en que el PR se alarga, no solo es un bloqueo, sino que si se alarga progresivamente, estamos hablando de segundo grado de Wenckebach. ¿Por qué? Ese es el fenómeno de alargamiento, ¿sí? O para que relacionen a qué se refiere. Después, dentro del bloqueo de segundo grado, seguimos con el PRS, con ese tiempo de conducción entre las aurículas a los ventrículos, más que nada de la aurícula, más que nada de la aurícula derecha al ventrículo derecho, ese tiempo de alargue es constante. En ningún momento se alarga. Ese es el de segundo grado, MOVIT 2. ¿Qué quiere decir? Que se alarga, pero en algún momento se pierde. Y hay esta pausa que habíamos dicho compensatoria, ¿sí? Entonces, eso es lo importante del de segundo grado. Si en el segundo grado nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, a ver, ver que conduzca un QRS y medir ese PR. Y si en algún momento deja de conducir, es el latido perdido que estamos mirando ahí, ¿sí? Entonces, esas son las principales diferencias de bloqueo de segundo grado. ¿Qué pasa con estos dos bloqueos de segundo grado? Estos sí requieren atención, monitoreo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que un latido, que una P no conduce, o sea que en algún momento se puede convertir en bloqueo AB de tercer grado o un bloqueo AB completo. Entonces, como tiene grandes chances de bloquearse completamente, nuestro paciente que va a venir con mareo, con cansancio, que se siente lento, que no responde a las actividades normales, no es que no responde el paciente. Este paciente necesita monitoreo. ¿Qué más necesita? Probabilidades, perdón, probabilidad de la colocación de un marcapasos definitivo, ¿sí? Este ya no sería tal vez por medicamentos, ¿sí? Es más bien, bien eléctrico. Y acá abajo, ¿qué vemos? Perdón, ahí abajo, ¿qué vemos? Ahí vemos el famoso bloqueo AB de tercer grado. Acá, ¿qué pasa? Están completamente peleadas las P de los QRS. Lo importante en un electrocardiograma normal o de características normales es que la P conduzca un QRS, ¿no es cierto? Que genere el QRS. ¿Qué quiere decir eso?
que la P conduzca el impulso eléctrico de las aurículas a los ventrículos. Bueno, en este caso no está pasando. Tenemos P por acá, P por acá. Esto podría ser una P que conduce, y el complejo siempre va a ser ancho en este caso, eso para que lo sepan. ¿Y qué hay acá? Una disociación, una pelea a muerte entre las P y el QRS. Acá el paciente, la velocidad es completamente bajita, 30, 32, 29. El bloqueo AB de tercer grado cursa con mareo, caída del paciente, y si el paciente ya estaba anticoagulado o por algo, por alguna valvuloplastía o lo que sea, va a sangrar la zona que se golpee. Este paciente requiere monitoreo, requiere el pedido rápido de un marcapasos definitivo, pero tiene que estar monitoreado. A veces se suele poner algún tipo de medicación o no. Rara vez cursa asintomático. A lo sumo va a decir eso, que está cansado, supongamos que no se cayó, pero está cansado y se siente como con sueño, mareado, se agacha y se marea. Bueno, este paciente, si nos entra a la guardia y en ese momento no disponemos de un marcapasos definitivo porque no hay en banco, porque la obra social, todas esas cosas que nosotros por ahí no nos compete, ¿qué hacemos? Este paciente ingresa a la unidad coronaria, ingresa con un marcapasos transcutáneo, que es aquel que ponemos el desfibrilador en modalidad marcapasos, que después podemos hablar de esos temas si quieren en otra clase. Lo ponemos en modalidad marcapasos, le colocamos los parches. A veces por un tema económico no se colocan todo lo que es el circuito de marcapasos, y se colocan solo los parches los electrodos, perdón, para monitorearlo. Más allá del monitoreo general, el monitoreo central, a este paciente lo conectamos y lo vemos constantemente con el desfibrilador en modo marcapaso. ¿Qué pasa? Que si en algún momento se bloquea, deja de generarse algún tipo de impulso eléctrico, bueno, debería generarle el marcapasos transcutáneo. ¿Qué quiere decir? Ponemos los parches por encima de la piel, ¿no es cierto? Y en este caso, si todo eso falle la medicación, nuestro paciente tiene que entrar a la sala de hemodinamia y le tienen que colocar un marcapasos transvenoso o intracavitario. ¿Qué quiere decir? Que es un cable que ingresa por donde debería pasar el sistema de conducción eléctrico y estimula en la zona que necesitamos que estimule, ¿sí? Con lo cual genera cuidados de enfermería muy estrictos. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente no se puede mover, porque si el marcapasos se desplaza, el paciente literal se muere porque no tiene impulso eléctrico. Me ha pasado, tengo que reconocerlo, de un paciente que se ha movido, que de repente estamos hablando y me deja de hablar y vos le ves los ojos para atrás, lo ves que se pone pálido, lo ves y mirás el monitor y se perdió el latido, o sea, se perdió, se puso muy, muy lento. Y en ese caso, ¿qué hago? Bueno, conecto los cablecitos, le girás la cabeza porque algo pasó. Bueno, y llamás al resto de la gente, pero nos ha pasado más que nada en aquellos pacientes que tienen el marcapasos externo. Acá medio que me voy para otro lado. En el caso de los pacientes que fueron operados, eh, más que nada, perdón, más que nada de válvulas, y que cuando operan un paciente de válvula, si nos volvemos a la anatomía del corazón, las válvulas están adentro del corazón, no es afuera, no es como un bypass. Entonces, ¿qué pasa? El sistema de conducción eléctrico muchas veces se ve roto, se ve interrumpido, se lo llevan puesto, si se quiere. Entonces, tienen que colocar un marcapasos con cables epicárdicos, o sea, unos cablecitos que van apoyados en el músculo cardíaco, que salen hacia el exterior y se conectan a un marcapasos externo. Ese marcapasos se pone en la modalidad esperada, indicada para que estimule al corazón. Esa parte también es linda para verlo, el tema de los marcapasos y los modos que tienen. Bueno, entonces, si justo se desconectó un cablecito, lo vamos a ver directamente del paciente. ¿Por qué? Porque depende de la modalidad que pusimos o que el paciente requiere de ese marcapasos, va a ser lo que estimule o deje de estimular. Esto en términos generales, pero es muy interesante ver qué es lo que nosotros podemos hacer y detectar. Por eso es tan importante que nosotros detectemos signos, síntomas asociados a alguno de estos tipos de bloqueos, ¿no es cierto? Que esa va a ser básicamente nuestra función. Bueno, ahora vamos a lo que nos compete en cuanto a los cambios en el segmento ST. El ST ya dijimos que es cuando termina el QRS, no es que termina, pero sí, la parte final del QRS comienza el segmento ST. Es sumamente importante
la morfología del segmento ST. ¿Por qué? Porque nos indica algún tipo de lesión, isquemia del corazón, ¿sí? Bueno, esto que estábamos hablando, el cambio en el segmento ST, donde lo veamos, en qué derivación, volviendo bien atrás en aquella que habíamos visto, que les marqué que era importante. ¿Por qué? Porque nos indicaba a dónde se pudo haber lesionado y qué arteria sería la culpable, ¿no es cierto? Bueno, la depresión, bueno, y acá tenemos las diferentes, les voy a ir nombrando a qué se refiere con esto de los cambios en el ST. Si hay depresión o infradesnivel del segmento ST, nos indica que la lesión es subendocárdica, que hay una lesión parcial u oclusión parcial del vaso afectado, ¿sí? Ahora ya lo vamos a poner en contexto con algún caso. La elevación o supradesnivel del segmento ST indica lesión subepicárdica. ¿Qué quiere decir? Que el vaso está ocluido completamente. Y ahí está la urgencia, ¿sí? Por eso cuando hablamos, tiene un infarto con supra, sin supra, ahí está, ahí radica la diferencia. Si vos como enfermero estás haciendo el triage y viene un paciente, igual las características de un paciente con una elevación del ST y van a ser medio especiales. Nuestro ojo clínico nos van a llevar a que está pasando algo importante y que tenemos que activar de cierta manera, ¿sí? Bueno, entonces, esto es muy importante, que si nosotros tenemos un paciente que nos ingresa a la guardia con cambios en el segmento ST, ¿sí? Las T, si están invertidas o no, si tenemos cambios en el ST y tenemos una depresión o infradesnivel pequeño o no, quiere decir que el vaso, a ver, que el paciente está cursando un infarto, sí, pero no pero no lo está cursando con oclusión total del vaso, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo. Bueno, a ver, sí, Eric, háblame igual. Ah, listo, perfecto, ahí entendí. Bueno, lo paso medio rapidito y Buenísimo. después sí les pongo ejemplos. Si No, nosotros, esto es no, está bien, está lo bien. más Seguí nomás, ya importante. cuando terminamos ST, ahí hacemos. Dale, perfecto. Acá lo más importante para que ustedes se lleven en claro y que ya puedan ir a prepararse el mate y a ir al baño, es que el segmento ST nos indica la lesión de ese vaso. ¿Dónde estaba ubicado ese vaso? En los ventrículos, ¿sí? ¿Vieron que nosotros lo mirábamos así a los ventrículos? ¿Cómo estaba el plano frontal? B1, 2, 3, 4, 5 y 6 y los posteriores. Bueno, entonces, ¿dónde lo vamos a ver? En los ventrículos. Y el QRS, en este caso, nos indica la actividad ventricular, ¿no es cierto? Esto como para que vayamos relacionando. Entonces, ¿qué queremos que se lleven ahora? Que si tenemos infradesnivel, no es que no es urgente, pero que el vaso está parcialmente afectado, que está parcialmente ocluido, y bueno, podemos, no digo esperar, pero no corramos, pero hagámoslo tratar al paciente. Y si el paciente nos viene con un supra, el famoso infarto con supra ST, el vaso está ocluido completamente. ¿Cuál vaso? El que nosotros veamos al menos 3 derivaciones continuas, 2, 3 derivaciones continuas, elevado el supra ST. ¿Qué nos va a decir? A dónde está tapando la arteria culpable y la cara afectada, ¿sí? Esto no se lo tienen que saber de memoria, pero que sepan que cuando hablamos de cara afectada, de vaso culpable, hablamos justamente de esa imagen que les pasé al principio de la presentación. En cuanto a la onda T invertida, nos indica, cuando veamos nosotros en el ST la onda T que está hacia abajo, cuando dicen, este paciente tiene T negativa, corramos. Bueno, no sé si corramos tanto. Nos quiere decir que el paciente tuvo un infarto previo. O sea, que está como evolucionado, por así decir. No que tuvo previo, perdón, sino que de las diferentes... que hablamos de las diferentes etapas de la alteración de ese segmento ST, de la muerte del tejido, esa sería la última. Entonces quiere decir que el infarto tiene un par de horas, si se quiere, ¿no es cierto? Y después, cuando vemos que encontramos la onda Q patológica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La van a ver después en un ejemplo, que quiere decir que es como una especie de deflexión cuando arranca el segmento QRS, cuando la veamos bastante deflexionada, bastante hacia abajo, que la vamos a ver en cuanto a la comparación con el total del QRS. O sea, hacemos una cuentita de la amplitud y si nos da que es un tercio de ese QRS, o sea que está alta hacia abajo, quiere decir que hubo un infarto anterior.
que este paciente venía con un infarto de antes. Lo enganchamos así justo y de repente tiene es como una cicatriz, por así decir. Bueno, y acá como términos generales, la elevación del segmento ST de más de 1 milímetro de la línea de base, o sea que lo vamos a ver desde el plano vertical, o sea, del eje vertical, en más de 2 derivaciones, esto que les estaba diciendo, nos indica que la zona o esa derivación es la culpable de esa alteración, de ese vaso, de ese infarto. Bueno, hasta ahí llegamos, que esto va a ser, vamos a arrancar con este repaso de lo que vimos hasta ahora. ¿Está bien, Eric? Buenísimo. Perfecto, perfecto. Hacemos una pausa entonces en ST. Si alguno tiene alguna consulta, pregunta la puede hacer. Una Estamos en un consulta. proceso de... Del paro previo o la que es como isquemia, es como una T invertida, ¿no? Claro, la isquemia ya te está hablando de que estaría un poquito progresado, más que nada en horas. Viste que yo dice la salvedad de la Q. La Q es el que ya estaba progresado, capaz que viejo, 1 mes, 2 meses. Pero la T nos estaría hablando de un infarto que ya pasó ciertas etapas. Lo otro sería lo agudo, ¿viste? El supra, el infra, pero te habla de porcentaje de oclusión del vaso, ¿no es cierto? En cambio, la T ya te habla de un poquitín más evolucionado, por así decir, como que ya lastimó más el sitio, por así decir. Listo, gracias. No, de nada. Buenísimo. Igualmente, bueno, acuérdense que ya ahora 10 menos 5, estamos empezando con el receso hasta las 10:15. ¿Sí? El receso ya pueden bueno, tener un receso. Y si alguno tiene alguna consulta o pregunta, la puede hacer en este espacio o simplemente silenciamos los micrófonos y nos vemos en 20 minutos. 10:15. Sí, te escuchamos. En cuanto a lo que es el Sí. no sé si me escucha. Sí, escucho. Te escuchamos, sí. Usted había mencionado que era menos 30 y a más 90, y en los recién nacidos es lo mismo. No, entiendo, no es mi campo la parte de recién nacido, pero entiendo que los recién nacidos no solo tienen otras frecuencias, sino que tienen, es verdad, otros desvíos y eso. Pero ya ahí, esa parte no la manejo yo, pero entiendo que hay una diferencia con los recién nacidos, exactamente. Está buena la pregunta y si alguno tiene algo más de eso para compartir, genial, porque es verdad lo que estás diciendo, sí, sí. Lo leí en algún lado, pero como no es un área que yo maneje o que me interese, perdón si ofendo a alguien, es como que no llegué hasta ese lugar a incursionar más en eso. Pero es verdad, sí, sí. Bueno, gracias, profe. No, de nada.